Los saluda el periodista Gonzalo Canales en esta mañana con un clima, podríamos decir, bastante aceptable que hemos tenido en los últimos días y que nos ha permitido un poco ver el sol en estas jornadas. Los saludamos a quienes hoy nos acompañan y saludando también a Roberto, nuestro conductor, y acompañándonos con distintas temáticas y en esta ocasión relacionadas con el tema de la construcción. Para ello, ya tenemos junto a nosotros a Javier Ovalle, él es vicepresidente gremial de la Cámara Chilena de la Construcción de Delegación Puerto Montt, a quien saludamos en esta jornada. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, y a todos los auditores de la red El Conquistador. Muy bien por acá, muchas gracias. Hay distintas temáticas, Javier, contando un poco. La Cámara Chilena de la Construcción, a través de su trayectoria, tanto a nivel nacional como a nivel regional, pone foco en diferentes temas. ¿Cuáles son, a tu juicio, los temas que hoy más ocupan al game en la región de los lagos? Sí, bueno, la Cámara Chilena de la Construcción, como un gremio de dilatada trayectoria y de presencia importante en la economía nacional, tiene una especial preocupación por el bienestar y el incremento de la calidad de vida, las condiciones de las familias chilenas. Y un aspecto que la industria de la construcción moviliza mucho es el empleo. Es una industria que tiene la capacidad de traccionar mucho empleo mediante la construcción, mediante todo el ecosistema de servicios y proveedores que se va generando alrededor de los proyectos. Entonces, ese es un eje fundamental y transversal a todo lo que la Cámara hace en todo Chile. Son 18 sedes en todo Chile. Nosotros somos sede Puerto Montt y representamos a todas las empresas socias que día a día trabajan por poner en marcha esta región. En ese caso, Javier, bueno, sí, hay un concepto, yo sé que es un concepto que ya se ha posicionado en el último tiempo y que tiene que ver con una situación específica en relación a los permisos, a la extensión en el cumplimiento de las diferentes ordenanzas, y en esto no es un tema de gobierno, sino que es más bien un tema de Estado, a la eventual demora que existe a propósito de las obras que se están desarrollando y que, por ejemplo, de acuerdo a datos, hay una referencia, una nota del diario El Mercurio del 4 de noviembre, habla de un alza en el costo que se tiene por la permisología. ¿Cómo evalúan ustedes eso y cómo esto se verifica específicamente acá en la región? Bueno, la permisología ya es una palabra que se ha instalado. Nosotros también hablamos de excesiva burocracia y entendiendo que burocracia es un concepto que nosotros reconocemos como algo necesario. Nosotros sabemos que toda la institucionalidad está porque tiene un sentido y todos los proyectos privados y públicos deben evaluarse y someterse a los permisos que como sociedad hemos acordado que tienen un sentido. Lo que ocurre con la palabra permisología es que hoy en día creo que ya la sociedad en su conjunto ha ido estableciendo un diagnóstico que es los tiempos que dura la tramitación de esos permisos son excesivos. Y esto tiene un costo para las familias chilenas. Si nosotros, para ser bien concretos y claros, si nosotros tomamos la curva que ha tenido los costos de construir una vivienda en Chile, finalmente el costo de construir una vivienda es un indicador de cuál va a ser el precio de esa vivienda. De tal manera que el acceso de las familias chilenas a una vivienda se ha ido encareciendo durante los años, producto de distintos factores. El principal es la escasez de suelo en las ciudades, suelo con norma para poder construir, se ha ido haciendo cada vez más escaso. Pero un segundo factor que explica el 13% del aumento de costo de una vivienda, por lo tanto
del mayor precio, por lo tanto de lo inaccesible que se va haciendo para una familia chilena, el 13% está explicado por la permisología. ¿Y cómo lo calculamos eso? Esto es un estudio que hizo la Cámara, que toma una serie larga de los últimos 20 años. Finalmente, los permisos tienen un tiempo estándar que debieran demorarse todos los entes. Las direcciones de obra, los permisos sectoriales, la institucionalidad ambiental, y todo lo que supera ese estándar, ese es el exceso de tiempo, eso va generando que el proyecto llega más tarde y es más caro de hacer. Entonces, esto está pegando fuerte hoy día. La verdad, Gonzalo, explica, como te digo, el 13% del aumento de costo de una vivienda y también le hace un daño al país porque proyectos que llegan más tarde, podemos poner casos concretos en la región, la rampa en Punta Tenglo, que es un proyecto que beneficiaría a muchas familias que tienen que circular por ahí. El hospital de Puerto Vara estuvo detenido muchos meses por hallazgo arqueológico el año 2023, se resolvió, pero estuvo detenido y eso tiene un impacto. La ruta al Tepual, que hay una ordenanza de áreas que de alguna manera no ha permitido que ese proyecto se haga. La calle Vara, en Puerto Montt, sin ir más lejos, caso emblemático. ¿Sabe cuánto impacta esto? Impacta en un 1% del PIB. Un 1% del Producto Bruto se deja de crecer por esto. Es más que cualquier reforma tributaria. Entonces, es súper importante bajar la pelota al piso. Cuando hablamos de permisología o de excesiva burocracia, lo que estamos hablando es de un impacto al país y a la familia chilena que es muy relevante. Javier, en este sentido, quizás profundizando un poco en esto, es cierto, em, ustedes han logrado permear esto en los parlamentarios, porque finalmente aquí, bueno, está el Estado, está configurado en este caso por el Poder Ejecutivo. No sé si el Poder Ejecutivo está en conciencia con lo que ustedes plantean, y en el caso del Parlamento, que es el que discute las normativas, el que discute justamente las leyes, si han logrado tener un apoyo o un entendimiento transversal de estos planteamientos. Sí, sí, la verdad que hoy el tema ha ido permeando, se ha ido instalando en buena hora. Este gobierno, el ministro Grau, como ministro de Economía, actual ministro de Hacienda, eh, él logró empujar y aprobar una ley que nosotros valoramos mucho, que es la ley de marco de permisos sectoriales, que viene a hacerse cargo de una mejora en todo lo que son los permisos sectoriales, no los permisos ambientales, porque eso es el sistema de evaluación de impacto ambiental y en eso el proyecto no se mete. El 80% de la inversión, por el volumen que tienen los proyectos grandes, supera los umbrales y ya debe entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, el 80%. El otro 20%, la verdad que la ley marco de permisos sectoriales genera un buen impacto. En palabras del Ejecutivo, ellos esperan reducir a un tercio los tiempos y estamos a la espera de los reglamentos y que se vaya implementando, pero vemos con buenos ojos el espíritu que ha perseguido esta ley. Creemos que es importante que luego se pueda hacer algo en relación a la institucionalidad ambiental, resguardando siempre los servicios ecosistémicos y el cuidado del medio ambiente, y el ser humano puesto al medio de ese medio ambiente también. Eh, pero la verdad, a tu pregunta, yo creo que sí, el contexto hoy día, y si tú te fijas en las principales candidaturas presidenciales, eh, de cualquier color político, están todos hablando de esto como una oportunidad que tiene Chile de mejorar la manera en que tramitamos los permisos y cómo de eso vamos a poder hacer más proyectos, porque la verdad que el próximo año se requiere que la obra pública y la obra privada adquiera mucho mayor ritmo para que Chile vuelva a crecer al 4% y no al 2% que se ha venido instalando como tendencia en los últimos años. Claro, hay un tema, como bien lo dices tú, específicamente en la construcción, un tema, en el caso de las viviendas, por ejemplo, un tema de sobrestock. Y en el caso de la construcción, esta detención o estas distintas obras, nos salimos un poco quizás de la región de los lagos, pero al lado, en la Unión, algo como lo que mencionabas tú, en el hospital de Puerto Varas pasó también en el hospital de la Unión, otras obras emblemáticas.
en zonas cercanas a la parte sur de la región de los lagos, una obra eh, que ha sido prácticamente un ícono, como es el Liceo Carmela Carvajal en Osorno, que es una obra que ahora se ha señalado que ha tenido muchos inconvenientes con poder desarrollarse, y bueno, y en Puerto Aras también, quizás con otras características, pero sí que es un ícono de esas obras, Javier, que se tienen que desarrollar, me refiero al Estadio Aldo Klein, que se Mm. tienen que desarrollar, pero que finalmente por quiebra de las empresas, quizás por cálculos que no han estado adecuados, problemas de costo, y que afectan sin duda el desarrollo. Y hablo del Estadio Aldo Klein porque ¿cuánto ya son? 15, 20 años que está esa obra que es un lunar justamente en una de las ciudades más importantes como es Puerto Aras. Es de esperar, Javier, que ojalá que el Estadio Aldo Klein pueda, no solo, bueno, por los deportistas, pero no solamente por el deporte, sino que también para la comunidad, que es tan importante poder contar con que esas obras se puedan desarrollar. Claro, por supuesto. El deporte y poder contar con un buen estadio en Puerto Varas, como va a ser el proyecto Aldo Klein, esperemos que se termine y se haga para beneficio de toda la sociedad. Y como te digo, la permisología tiene un efecto en las familias chilenas que es muy doloroso. En la región tenemos un déficit actualmente de 35.000 viviendas. Faltan 35.000 viviendas para todas las familias de la región de los lagos. Esto según estudios del Ministerio de la Vivienda y de la Corporación Déficit Cero, estudios de este año. La meta 2025 del plan de emergencia habitacional en los lagos se está cumpliendo con éxito. Estamos hablando de 14.165 viviendas que van a quedar entregadas o comprometidas porque ya van para ser terminadas. Entonces es un buen resultado. Creemos que el plan de emergencia habitacional ha tenido éxito y hay que prolongar lo bueno de que ha funcionado, de cómo ese plan habilita permisos, habilita un cierto fast track, un tratamiento prioritario que se debe continuar porque lo que está de fondo es una crisis social. El déficit de vivienda finalmente inhabilita el desarrollo de una familia y la familia es el centro de la sociedad. Entonces es algo que no hay que perder de vista. Como te digo, este plan de emergencia en la región se ha llevado bien, pero no hay que perder de vista que aún faltan en la región 34.000 viviendas más. Y algo que nos preocupa mucho, Gonzalo, es el alza que ha habido en los asentamientos irregulares, en los campamentos. En materia de campamentos, Chile en los últimos años ha retrocedido de forma muy dolorosa. Hoy día tenemos 1.600 familias viviendo en campamentos. Este es un tema que durante años como país habíamos logrado ir resolviendo y luego, más o menos desde el estallido social hasta ahora, se ha generado una vuelta a agudizar este problema. Entonces es delicado y esto requiere mucha gestión y requiere una orientación de toda la institucionalidad también de los entes públicos, una orientación hacia que los proyectos se hagan. En el fondo también hay que tener una visión de país que parte desde las autoridades y en la alianza público-privada, y nosotros como gremio creemos muy fuerte en la alianza público-privada, en esa colaboración con las autoridades para ir resolviendo, para ir destrabando, para ir subiendo el estándar en buenas prácticas, en residuos, en economía circular, en materia ambiental, en conservación de nuestro ecosistema que es tan valioso en esta región. Eh, a través de esa alianza público-privada nosotros creemos que con una orientación al desarrollo y al bienestar de las familias chilenas podemos lograr que se vaya destrabando para que los proyectos finalmente se hagan. A esta hora de la mañana, son las 9:25, estamos junto a Javier Ovalle, él es el vicepresidente gremial de la Cámara Chilena de la Construcción, delegación Puerto Montt, conversando sobre temas de construcción, un número interesante que nos plantea Javier, que es este déficit habitacional, según registros del MIMBU, de 34.900 viviendas, y que ello requiere, de acuerdo a esta proyección, de inversión tanto sectorial, que en este caso es el Ministerio de Obras Públicas,
requiere inversión del gobierno regional, que hoy por hoy está con la caja muy complicada, y también obviamente inversión del sector privado. En este sentido, se plantea que en esta brecha la idea es poder duplicar la inversión para enfrentar este déficit, Javier. Bueno, es evidente que se requieren mayores niveles de inversión y para que haya mayores niveles de inversión se requiere certeza normativa. Eso es muy importante. Los entes privados, para poder invertir en los proyectos, requieren que se vaya disipando la incertidumbre. Y lo mismo ocurre con los proyectos públicos, que deben someterse también a la institucionalidad vigente. En la región de los lagos, un factor que ha sido complejo es la ley de humedales urbanos. Ha generado un esfuerzo muy importante del Ministerio de Medio Ambiente y los municipios por ir avanzando en todos los insumos técnicos para que se vayan declarando los humedales. En el caso de Puerto Montt, se han solicitado 23 declaratorias de humedales urbanos. 18 de ellas han sido por el municipio y las otras 5 han sido de oficio por el Ministerio de Medio Ambiente. Esto lleva muchos años, solamente 6 de estos se han logrado declarar. Entonces tenemos 17 humedales pendientes, que en promedio la declaratoria, el proceso para que se logre declarar, en promedio lleva 29 meses. O sea, son prácticamente casi 3 años en el proceso. Muchos de estos se han judicializado, han ido a los tribunales ambientales, han vuelto al ministerio, se deben revisar los polígonos, hay participación ciudadana. Es una ley que en buena hora viene a definir como objeto de conservación aquellos cuerpos de agua que cumplen un rol relevante en los servicios ecosistémicos que prestan. Sin embargo, la manera en que esta institucionalidad joven ha ido interactuando con la realidad ha sido muy lento, ha sido muy costoso. Entonces, la certeza normativa en materia de humedales urbanos, que finalmente se establezca y se declaren los humedales urbanos y se diga, ok, estos son, como sociedad estamos todos de acuerdo y quedan promulgados por ley, por decreto, digo, cada uno de los 17 que está pendiente, es condición habilitante para que exista certeza y luego se pueda ir invirtiendo en los proyectos que van a ir avanzando en resolver el déficit de acceso a la vivienda. Humedales urbanos y familias esperando una vivienda son dos caras de una misma moneda. En Puerto Montt eso es muy patente, es muy doloroso. Estamos viviendo en una ciudad que claro, si uno va tiempos atrás, esto fue todo un gran suelo ñadi o un walbe o una selva, incluso antes que llegaran los colonos. Entonces, es súper importante que podamos ir avanzando en estas declaratorias, Gonzalo, y nosotros como Cámara estamos muy comprometidos, estamos trabajando con el Ministerio, con la sociedad civil, con la academia, con la sanitaria, en una mesa, y estamos súper comprometidos con que esto se pueda avanzar. Sí, una reflexión quizás, Javier, a propósito de lo que tú planteas con la ley de humedales urbanos, que uno escucha, escucha quizás algunos fundamentos, y uno entiende que esta normativa viene a regularizar algunas temáticas que son relevantes. Eh, Quizás en la confección, en la definición de una normativa, en la discusión en el Parlamento hay mucho de buena intención. Eh, y alguien podrá escuchar ahí que decir, claro, la ley Lafkenche, quizás puede ser o no puede ser comparable, también estuvo cargada de buenas intenciones, pero finalmente en la aplicación específicamente en estas declaratorias hay mucha complejidad porque hay proyectos completos, y vuelvo a nombrar uno que no necesariamente está en este sector de la región de los lagos, pero sí, por ejemplo, y tú debes conocer el caso del asentamiento aqueano en Osorno, que un proyecto que estaba, que fue prácticamente era un proyecto ícono para enfrentar precisamente el déficit habitacional, finalmente quedó en nada, justamente por la presencia de humedales. Y en el caso de Puerto Montt también está el sector de Valle Volcanes que aumentó justamente la delimitación y donde justamente hay varios procesos que están judicializados.
En ese sentido, la propuesta de ustedes es presentar alguna reforma a la ley de humedales urbanos. Nuestra propuesta es trabajar en la alianza público-privada para que se declaren los humedales que están pendientes. Nosotros estamos trabajando para que eso ocurra. Hemos tenido buen eco de la autoridad, pero bueno, ahora esto se debe refrendar en hechos. Lo que tú dices es muy cierto. Por ejemplo, en el caso de Puerto Montt, lo que ocurre con estos humedales urbanos es que en el proceso de declaratoria han ido cambiando mucho la superficie. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene mucha gente acá en la zona. Para ellos es súper complicado poder destinar recursos porque ellos son los que deben elaborar todos los insumos técnicos. Entonces deben enviar a los profesionales de la Seremía de Medio Ambiente, ir a ver los terrenos, hacer los estudios. Hay todo un paso a paso de cómo se debe hacer esto bien, que es lo que establece la ley. Eh, Claro, es importante en eventuales reformas hacia adelante que se ajusten los criterios de delimitación para otorgar mayor certeza técnica y jurídica. Pero si vamos, por ejemplo, al caso de Puerto Montt, en el área de Valle Volcanes, como tú dices, eh, como han ido cambiando tanto estos polígonos, los humedales que estaban en proceso de declaración al principio sumaban 22 hectáreas. En las versiones posteriores de esos polígonos se creció a casi 190 hectáreas y eso ha ido cambiando en el proceso y claro, algo de eso se ha judicializado. ¿Qué es lo que ocurre? La legislación chilena, de la manera que quedó establecida la ley, exige cumplir uno de tres criterios. Se habla de acumulación de agua permanente, flora. eh, en la ley chilena se pide cumplir uno de tres criterios para que sea declarado humedal urbano. En la normativa internacional, el estándar es que se exige al menos dos. Entonces, bueno, son normativas bastante recientes, no hay mucha jurisprudencia hacia atrás, estamos todos los actores un poco aprendiendo de cómo cuidar este objeto de conservación que como sociedad hemos definido que vamos a proteger, pero nuestra propuesta como gremio es que se avance en las declaratorias, que eso entregue certeza normativa y que eso permita que las familias de esta región puedan acceder a una vivienda que han esperado por tanto tiempo y que no es justo, no corresponde que se dilate tanto. Y al provocarse este proceso de dilatación, volvemos a esta rueda donde tú ya planteaste y lo comentabas, el tema de los asentamientos irregulares, y también y lo otro que es el fenómeno de la migración, que hay mucha gente que ha llegado a la región de los lagos, que ha llegado para vivir específicamente por las condiciones laborales, porque esta es una zona donde hay posibilidades de trabajo y evidentemente las personas llegan con la finalidad de poder ser parte de los diferentes procesos, de las diferentes industrias y de todo el trabajo que hay acá en la zona, en la salmonicultura, en la mitilicultura, en diferentes proyectos y El evidentemente que no se turismo, encuentran con todas las condiciones como para poder contar con una vivienda digna y eso es algo tremendamente importante. Javier, ya para ir finalizando, agradecido por supuesto de que nos haya acompañado esta mañana Javier Ovalle, vicepresidente gremial de la Cámara Chilena de la Construcción de Delegación Puerto Montt, comentándonos un poco sobre estos temas. Es importante poder darlos a conocer, específicamente lo que están desarrollando en cuanto al tema del trabajo, la permisología, lo que tú comentaste sobre humedales urbanos, Javier. sí, sí, estamos también trabajando en un piloto de inteligencia artificial, porque es una manera mediante la cual, por ejemplo, las direcciones de obra pueden revisar los permisos de manera mucho más eficiente y eso está funcionando y lo estamos trayendo acá a la zona. Luego vamos a tener novedades de eso en Puerto Montt y Puerto Vara. Eh, pero lo que tú dices, por ejemplo, en nuestra región, nosotros creemos mucho en el desarrollo de esta región. Somos una región que por mucho tiempo tuvo lo que se llama pleno empleo. Acá en la región la industria acuícola, de servicios, el turismo es un actor súper relevante.
la marina mercante, toda la logística, ha generado condiciones de pleno empleo y eso en los últimos años se ha ido perdiendo. Los datos del INE en términos de indicadores de empleo, los últimos meses han venido deteriorándose y en el fondo como región estamos perdiendo esa condición potente que teníamos de pleno empleo y nos estamos comenzando a parecer al resto de las regiones que tiene índices de desempleo que en algunos casos se empiezan a acercar a los 2 dígitos. Entonces, lo que te quiero decir es que la industria de la construcción, por la cantidad de empleo que moviliza, hoy día está en un momento muy complejo, en que tiene distintas problemáticas, pero lo positivo de esto, y nosotros creemos en esto, y es la buena noticia que queremos dar, es que también esta industria tiene la solucionática. Vive una problemática, pero tiene la solucionática. La solucionática es que si logramos hacer que el stock inmovilizado de todas las viviendas que hay sin vender vaya bajando a niveles normales, las familias vayan recibiendo esas viviendas que han esperado por tanto tiempo, lo que va a ocurrir es que van a comenzar nuevos proyectos que van a atraccionar mucho empleo, muchas familias van a tener empleo y esos indicadores de empleo van a volver a las condiciones saludables que han tenido por muchos años de pleno empleo y eso va a generar un alza en los salarios y todo la rueda y el círculo virtuoso se va poniendo nuevamente en marcha. Así que esa es la buena noticia y esa es la invitación que nosotros hacemos como gremio a seguir trabajando en la alianza público-privada. Javier, que tengas una muy buena jornada y muchas gracias por acompañarnos acá en Dará que hablar el Conquistador. Muchas gracias, Gonzalo, y un saludo a todos los auditores. Lo importante, más que lo urgente, en Dará que hablar.